Han aprendido muchas cosas. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. Y también feliz sábado a todas las personas que no están aquí, que van a llegar en un momento, y los que no pueden estar aquí, pero están en sus casas. También feliz sábado para cada uno de ustedes. También ustedes pueden aprender de allí donde están, esperando que esta lección sea de bendición para nuestras vidas y para cada uno de ustedes. La lección que vamos a estudiar es la lección número 7 y se titula La Ley y la Gracia. ¿Cuántos estudiaron, mis queridos hermanos? Amén. ¿Cuántos aprendieron? Amén. Mis queridos hermanos, ese es el propósito de estudiar, de leer y aprender y poder compartir con otros lo que nosotros aprendemos. Leer, vivir y compartir. Son tres cosas bien importantes. Entonces, mis queridos hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos allí en Gálatas 2:21, si ustedes lo leyeron. Allí está escrito y dice, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas dice, ¿no desecho la gracia de Dios? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mis queridos hermanos, saben que cuando yo vi de esto el tema que vamos a estudiar, la ley y la gracia, pude ver, mis queridos hermanos, me gusta a mí aprender de esto porque a mí me costó muchísimo tiempo. Hay cosas que en mi mente las puedo entender y muchas veces no puedo explicarlas. Pero a mí me costó muchísimo entender acerca de lo que es la ley y lo que es la gracia. Especialmente el Antiguo Testamento. Cuando yo antes de ser adventista, para mí, ¿cómo se llama? Yo siempre decía, pues contradecía. A mí me visitaban los hermanos adventistas. Y yo siempre contradecía porque como yo leía el Antiguo Testamento mucho, y miraba cómo el Antiguo Testamento estaba sin fin de leyes, ritos y tantas cosas. Y ya yo pues vivía en mi edad, yo había aprendido que nosotros somos del Nuevo Testamento para acá, que nada teníamos que ver con el Antiguo Testamento. Pues yo aprendí así, que nada teníamos que ver con el Antiguo Testamento. Éramos del Nuevo Testamento, de la muerte de Jesucristo, de la venida de Jesucristo para acá todo, pues, y que lo del Antiguo Testamento ya no tenía importancia, porque eso era para Israel, para el antiguo Israel. Pero mis queridos hermanos, aprendí que en realidad eso no es así. Y como les digo, me costó muchísimo aprender y sigo aprendiendo, pues aprendiendo y entendiendo la palabra de Dios. Pero si nosotros en realidad no estudiamos, es fácil que podamos confundirnos. Aún los que ya estamos aquí y sabemos mucho, fácilmente podemos confundirnos y poder, muchas veces cambiar de nuestras creencias, pues. Porque en nuestros tiempos, si ustedes miran, la controversia que existe, sinceramente, si ustedes analizan bien al pie de la letra, la controversia que existe es podemos decir, el ataque contra la ley de Dios. Pero quiero analizar el versículo para memorizar antes de entrar allí. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que él no desecha la gracia. Pero dice, pero si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mis queridos hermanos, la gracia, nosotros sabemos los que hemos estudiado, pues, y los que no pueden aprender. La gracia de Jesucristo nos fue dada a todos, mis queridos hermanos. Yo quiero hacer una pequeña análisis de lo que yo pienso y lo que yo me imagino. Y a la luz de la Biblia, puedo ver que en realidad es así. Si ustedes recuerdan, mis queridos hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya le había dicho ante ellos que no comieran del fruto prohibido, pero ellos comieron. Ellos desobedecieron a la voz de Dios. Entonces, si Dios les dijo a ellos que el día que comieran o desobedecieran iban a morir, y en ese momento Dios viene y han desobedecido, entonces, ¿qué tiene que pasar en ese momento? ¿Tienen que morir, sí o no? Tienen que morir porque Dios es Dios y su palabra no cambia. Él había dicho que el día que desobedecieran o comieran iban a morir. Entonces ahí estaba el momento en que ellos tenían que morir. Y saben que yo imagino un momento, en el momento de que Adán y Eva estaban ya, podemos decir, condenados a la muerte, a punto de morir. Saben que yo imagino a Jesús. Allí vamos a ver lo que es la gracia. Yo imagino a Jesús ante Dios y diciendo, Padre, yo sé que ellos pecaron, deben morir, porque deben morir, pero por favor permíteme ir a la tierra. Y Jesús vino a la tierra, mis queridos hermanos,
Y dice la Biblia que vivió 33 años en este mundo. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Qué ganó Jesús? Ganó el derecho a la vida que nosotros perdimos. Nosotros perdimos el derecho a la vida. Nosotros, al contrario, ganamos la muerte. Estábamos condenados a la muerte. Debíamos morir. Pero Jesucristo vino y vivió toda esa vida aquí en la tierra. Fue tentado en todo, pero no pecó. Y ahora yo imagino a Jesucristo, después de ser victorioso, se presenta ante Dios y le dice: Padre, he vivido en la tierra, fui tentado en todo, pero no pequé. Gané el derecho a la vida. El hombre, al contrario, pecó y merece morir. Pero Padre, la vida que yo gané porque no pequé, quiero dársela al hombre, y la muerte que él merece porque pecó, quiero ofrecérsela a él. Eso es lo que llamamos gracia, mis queridos hermanos. Jesucristo murió en mi lugar. Yo merecía morir. Aquel trágico viernes en la tarde, cuando Jesucristo estaba ascendiendo al monte Calvario, Jesucristo estaba cargando mi cruz y su cruz. Jesucristo apareció en el mero momento cuando usted tenía que morir, ser castigado porque había desobedecido. Jesús apareció con la vida que él había ganado y le dijo: aquí está mi vida, te doy mi vida, lo que yo he ganado, el derecho que yo conquisté porque no pequé, te la doy a ti, y la muerte que tú te ganaste porque desobedeciste, esa muerte la voy a morir yo, porque Dios nos amó, mis queridos hermanos. Yo pregunto, ¿qué bueno había dentro de nosotros que podíamos ofrecerle a Jesucristo para que él muriera en nuestro lugar? Nada. Entonces Jesucristo murió por nosotros y por su gracia nosotros hemos sido salvos. El apóstol Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora bien, mis queridos hermanos, la gracia no desecha la ley de Jesús, la ley de Dios. Porque muchos dicen: la ley ya no existe, ahora estamos por gracia. Pero allí entramos en el tema: ¿cómo es posible a lo que es el día domingo? La ley del cielo. La Biblia dice, mis queridos hermanos, muy claramente, si ustedes abren su Biblia o si ustedes estudiaron esa parte, en el libro de Ezequiel 28, dice, mis queridos hermanos, si pueden buscar Ezequiel capítulo 28, por favor. Y dice del 15 al versículo 16, exactamente. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La pregunta que aparecía aquí, mis queridos hermanos, lo que hemos tenido en la lección, y al usar, porque los seres humanos debemos usar la lógica, ¿sí o no? Si en la tierra, mis queridos hermanos, se menciona la palabra pecado, pero cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que también en el cielo existió la palabra pecado, porque había ley. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, lógicamente, en el cielo existía una ley moral. Y esa ley moral fue la que Lucifer transgredió. Y los ángeles que lo siguieron. Entonces, lógicamente, en el cielo existía una ley. Y existe todavía. El apóstol Pablo, escribiendo en los Romanos, en el capítulo 7, él dice: hermanos, hace una pregunta él mismo y luego se la contesta él mismo. Él dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él dice: de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no por la ley. Si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera codicia si la ley no dijera: no codicias. Imagínense ahora, para las personas que dicen que no existe ley. Si Satanás pecó en el cielo, ya concluimos que existía una ley que decía que lo que Satanás hizo era malo. Era pecado. Y como quebrantó esa ley, Satanás no quiso arrepentirse, él fue expulsado del cielo. Ahora vemos al apóstol Pablo aquí en la tierra escribiendo a los romanos diciendo que la ley, él dice, es pecado de ninguna manera. Él conoció el pecado porque existía una ley que decía: no codiciarás, no cometerás adulterio, no robarás. Por eso nosotros nos damos cuenta que vivimos en un mundo de pecado.
Se pinta otra manera también de cómo podemos, cómo se llama, llamar la ley, como un espejo también. Hoy en la mañana yo pregunto, de todos los que venimos aquí, ¿cuántos se vieron en el espejo? Exactamente, yo también me vi en el espejo. ¿Qué le dijo el espejo a usted en la mañana ahora, cuando usted se levantó? Que estaba despeinada. A mí me dijo, tu cabello está parado, como decimos, necesitas lavarte la cara. Pero yo pregunto, ¿el espejo puede ayudarme a limpiarme? El espejo solamente me está diciendo que yo necesito un corte de cabello, que necesito lavarme la cara, que necesito afeitarme. Pero es solamente su trabajo, es lo único que él puede hacer. Imagínense que yo llegara y le dijera, hey espejo, ¿cómo te atreves a decirme que estoy feo? Y le avente un puñalazo y lo quiebre. ¿Ustedes creen que tiene lógica eso? ¿Tiene culpa el espejo eso? No tiene culpa. O sea, mis queridos hermanos, el trabajo, podemos decir, o el papel que juega la ley, es que ella nos dice que nosotros estamos sucios o estamos mal, que necesitamos ayuda. Pero la ley nos tira una flecha hacia Jesucristo, quien puede resolver nuestros problemas o puede limpiarnos a nosotros. O sea, Jesucristo nos salvó por su gracia, vino a este mundo a salvarnos. Ahora está su ley, ella nos muestra la condición en la que nosotros nos encontramos. Cuando nosotros vemos en su santa ley la condición en la que nosotros estamos, nosotros podemos ir a Jesucristo para que Jesucristo nos limpie a nosotros. Imagínense ustedes qué sería en este mundo en el que vivimos si no existiera una ley. Entonces, si no existe una ley, podemos hacer todo lo que queremos. Ya no existiéramos. ¿Qué lógica tuviera este mundo si no existiera una ley moral? Y en la Biblia, yo pienso que en el cielo, en la Biblia dice que va a haber un juez, va a haber un abogado, van a haber fiscales, testigos. Y si va a haber un juicio de esa manera, tiene que haber una ley para que alguien juzgue a otra persona. En el mundo terrenal, yo creo que hay diferentes clases de leyes y nunca he visto yo que juzguen a alguien si no se ha basado en una ley, en un código. Todo está basado en una ley, o sea, tú te pasaste el semáforo en rojo, pero hay una ley que dice que tienes que respetarla, pues te van a leer esa ley y te van a decir, usted quebrantó esta ley, así que usted por esto y esto va a ser castigado de, no sé de qué manera, pues, pero va a tener que pagar las consecuencias. Entonces, si la Biblia dice que va a haber un juicio donde vamos a ser procesados, tiene que haber una ley. Y en la Biblia, mis queridos hermanos, especialmente en el Antiguo Testamento, se habla de muchísimas leyes, leyes rituales, leyes ceremoniales, y entre ellas aparece la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Que esa ley es la que, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que decir la gran voz, esa ley no fue clavada en la cruz. Esa ley no fue clavada en la cruz. Las leyes rituales, leyes ceremoniales son las que fueron clavadas en la cruz, pero la ley moral está vigente. Esa ley permanece, la Biblia dice que es eterna, mis queridos hermanos. En cielo y la tierra. Luego dice el apóstol Pablo, ahí mismo en Romanos 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo llegamos a ser justificados, mis queridos hermanos? ¿Por las obras de la ley o por la fe? Por la fe. Entonces, ¿cómo juega esto, mis queridos hermanos? Jesucristo nos salva por su gracia, por su misericordia, podemos llamarlo así. Cuando Jesucristo nos salva y nosotros vemos de que su misericordia nos ha salvado, que nos ha perdonado, nosotros eso lo creemos ¿por qué? Lo creemos por fe, porque nosotros no podemos ver a Jesús, no podemos ver nada de lo que pasó en el Antiguo Testamento ni de lo que Jesús nos promete en el futuro. Pero por fe nosotros creemos y por fe nosotros obedecemos su santa ley. No sé si ustedes han escuchado un canto que dice, su santa ley obedezco por fe. ¿Sí han escuchado ese canto? Obedecemos su ley, ¿por qué? Por fe, y por la fe somos ¿qué? Salvos o justificados, porque todo Abraham y los demás fueron justificados por la fe de ellos, porque aunque no vieron, pero creyeron en Jesucristo. O sea, mis queridos hermanos, luego dice, el mismo Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, vuelve a decir el apóstol Pablo, haciendo una pregunta. Y él mismo contesta, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley en su lugar.
Mis queridos hermanos, la ley de Dios no podemos invalidarla. La ponemos en su lugar. Jesús dijo un día, mis queridos hermanos, Él dijo, si me amáis, ¿qué dijo? Guardaréis mis mandamientos. El apóstol Juan, escribiendo en sus cartas también a la iglesia, él dijo, si alguien dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso, porque el que ama a Dios debe guardar sus mandamientos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿la ley de Dios desapareció? No, mis queridos hermanos, la ley de Dios está vigente. La gracia de Dios, mis queridos hermanos, se manifiesta cada mañana en la vida de cada uno de nosotros, la gracia. Y debemos caminar en este mundo en el que vivimos, mis queridos hermanos, avanzar cada día con nuestra fe puesta en Jesucristo. Luego dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo que decíamos desde hoy, que por la ley nosotros conocemos lo que es el pecado. Si no hubiera ley, no hubiera pecado, y si no hubiera pecado, no hubiera muerte. Entonces, si todo eso no existiera, yo fuera, como dicen, mi propio Dios, mi propio juez. No tendría sentido que Jesucristo hubiese venido a morir por nosotros tampoco. No tendría ninguna lógica. Estaríamos, no sé cómo llamarle, pero estaríamos perdidos o viviríamos sin un rumbo. Pero Dios, mis queridos hermanos, tiene gobernado a este mundo y en el cielo por leyes. Y a los seres humanos y a los ángeles los tiene gobernado, mis queridos hermanos, por esa ley moral que Él estableció, mis queridos hermanos, para que por medio de esa ley nosotros tengamos libertad de elegir tanto el bien como el mal. Hay algo bien importante, mis queridos hermanos, y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer en el legalismo, en enseñar podemos decir, esta maravillosa parte de la palabra de Dios acerca de la ley. Tengamos cuidado en querer decir a las demás personas que necesitan obedecer la ley. Necesitamos llevar a las personas a que amen a Jesús. Cuando usted ame a Jesús, entonces usted se va a dar cuenta que necesita obedecer. ¿Qué le pidió Dios al pueblo de Israel cuando estaba a la orilla del río Jordán, antes de cruzar el Jordán? ¿Qué es lo único que pedía del pueblo de Dios? Si estudiaron la lección. Que guardaran su ley, era todo lo que Dios pedía de ellos. Dios quería bendecirlos, Dios quería estar con ellos, Dios quería prosperarlos, le dice. Pero lo único que pido de ustedes es que obedezcan mi ley, que obedezcan mis preceptos, mis mandamientos. Ahora viene la pregunta, entonces, como lo dije ya hace varios sábados atrás, entonces, ¿por qué estamos en desgracia muchas veces? Porque hemos cerrado la Biblia, hermanos. ¿Saben que alguien decía... ¿Saben por qué nuestros cantos no se diferencian hoy con los cantos del mundo? Porque hemos cerrado la Biblia. ¿Saben por qué nos vestimos igual que todo el mundo y nos diferenciamos? Porque hemos cerrado la Biblia. ¿Saben por qué comemos igual y se diferencia la comida que comemos con los demás? Porque hemos cerrado la Biblia. Si nosotros leyéramos la Biblia diariamente, mis queridos hermanos, como Dios le pidió al pueblo de Israel que estudiaran la ley, que aprendieran, que practicaran su palabra en su vida diaria, era para el bien de ellos, porque Dios quería que se diferenciaran, que fueran felices, que fueran prósperos. Y yo pregunto, ¿quién se va a beneficiar de eso? ¿Dios o el ser humano? El ser humano. Dios quería bendecirlos. Cuando Dios me dice a mí, Enrique, obedece mi ley, ¿quién va a ser beneficiado? Yo voy a ser feliz, mi hogar va a ser feliz. Pero mis queridos hermanos, cuando nosotros desobedecemos, quebrantamos la ley de Dios, viene la desgracia. Es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cuando se rebelaban ellos, quebrantaban la ley de Dios, desobedecían, venía la desgracia y iban a parar en la esclavitud. Entonces, la ley, mis queridos hermanos, lo que hace es que es como un cerco, como una fensa para nosotros. Que cuando Jesucristo ya nos ha perdonado a nosotros, por su gracia, ahora nosotros miramos la ley de Dios como un espejo. Ella nos dice lo que es pecado y nosotros ya nos mantenemos y queremos amar a Dios, vivir en conexión con Dios, ya nosotros vemos lo que en realidad daña a Jesús. Porque fíjense que la ley tiene tres cosas bien importantísimas que el apóstol Pablo dijo. Y él dijo que la ley era santa, la otra palabra, justa y ¿qué más? Y buena.
Son tres características, si ustedes notan, que el apóstol Pablo dijo, que la ley era santa, justa y buena. Yo pregunto, ¿quién es santo? ¿Quién es justo? ¿Quién es bueno? Tres características que las tiene solamente Dios. Entonces, si la ley es santa, justa y buena, concluimos entonces ¿qué? Que la ley es el carácter de Dios. Entonces, si Satanás quebrantó la ley de Dios en el cielo, si él atacó a la ley de Dios en el cielo, ¿atacó a quién directamente? A Dios. Entonces, cuando hoy en la tierra estamos aquí, porque mis queridos hermanos, si usted estudia la Biblia, se da cuenta que desde el principio, y va a ser hasta el final, siempre que Satanás ataca a Dios o ataca al pueblo de Dios, ¿a dónde ataca? Siempre a la ley de Dios. En Apocalipsis, el dragón perseguirá a la mujer que dice que guarda ¿qué? Los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Se ven? Entonces, el odio de Satanás en el cielo atacó a Dios por medio de su ley, atacó su carácter. Cuando Daniel estaba en Babilonia, ¿qué atacó el diablo? ¿Qué dice la tabla de los mandamientos? No tendrás dioses ajenos. Y él sabía el tema de la adoración. ¿Qué hizo el rey? Vino y puso, ¿cómo se llama? A Daniel a obligación a que adorara a estos dioses. No es el tema ese, pero lo que vemos, mis queridos hermanos, que el diablo siempre está atacando a la ley de Dios. Mis queridos hermanos, pero era algo bien importantísimo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ¿se acuerdan ustedes que los fariseos y los escribas y maestros llevaron a una mujer que había cometido adulterio ante él? ¿Sí se acuerdan esa historia? No aparece aquí, mis queridos hermanos, pero lo voy a explicar a mi manera para que ustedes, yo lo entendí así y tal vez usted lo entiende de esa manera. La llevaron. Esa mujer cometió adulterio y la pusieron ante Jesús y le dijeron, maestro, esta mujer ha cometido adulterio. La ley de Moisés nos manda que tiene que morir. Era cierto, debía morir según la ley de Moisés. Pero Jesucristo ahora vino y gracias por su misericordia, su gracia que fue manifestada. Entonces viene Jesús y les dice, porque los fariseos le pusieron, como dicen, el espejo, pues le pusieron la ley a él. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Jesús le dio vuelta al espejo y se los puso a ellos. Y cuando Jesús le dio vuelta al espejo a ellos, ellos se vieron y Jesús les dijo, el que de ustedes no tiene pecado, que le tire la primera piedra. Ahora imagínense, ellos se estaban viendo en el espejo y empezó uno a decir, yo maté, yo cometí adulterio, yo robé. Y dice la Biblia que se fueron yendo uno por uno, porque en el espejo de la ley se vieron que todos eran pecadores. Ahora Jesús se quedó solo con la mujer y Jesús le dijo, hija, yo no te juzgo, no te voy a matar, te perdono. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Aquí viene lo interesante. ¿Qué le dijo al final de todo? Ve y no peques más. Exactamente. Exactamente. Entonces, mis queridos hermanos, qué bueno que la hermana nos corrigió en esa área, de que también el hombre merecía morir y no estaba allí. Podemos ver cómo era, como dicen, solamente la vamos a llevar a ella y al hombre lo dejaban libre. Pero mis queridos hermanos, entonces, cuando Dios nos perdona a nosotros, Él nos manda a que nosotros obedezcamos su ley. No nos manda que sigamos viviendo en perversidad. Que nos perdonó y ya usted puede vivir como quiera, porque lo que dicen es que, por ejemplo, estamos por gracia, pues que la ley no existe. Entonces significa que podemos seguir haciendo lo que queramos, podemos seguir pecando. Y Dios siempre nos perdona, porque ya murió por nosotros, o sea, por su gracia. Pero sinceramente, yo pienso, mis queridos hermanos, que eso no funciona de esa manera. No sé si alguno tiene algún comentario, les vamos a dar el tiempo. Gracias, hermana.
361. Gracias. Dice el comentario, ¿verdad? La pluma inspirada, que tenía 65 años cuando fue papá, cuando tuvo su niño. Y entonces se dio cuenta más ampliamente del amor de Dios por la humanidad. Y nos dice también, ¿verdad?, que Enoc estuvo predicando 300 años. Nos dice que el pueblo, la familia básicamente, ¿verdad?, de Caín se había ido por su lado y ahora todo lo que ellos querían era prosperar. Ellos todo lo que les interesaba eran las cosas materiales. Entonces él no iba y les predicaba, les dejaba saber del amor de Dios. Él siempre iba, pero también nos dice que él, hermano, no andaba entre la sociedad, entre la gente, no andaba como decimos nosotros en las casas, ¿verdad? No andaba de casero, sino que él siempre era un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, porque se iba a la montaña y le gustaba mucho estar en comunión con Dios y también orar. Y por esa razón nos dice que los 300 años después, ¿verdad?, que nació Matusalén, estaba teniendo una relación tan bonita que entonces Dios se lo llevó con él. Pero es triste saber, hermanos, que desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, ¿verdad?, hubo ese bando, hubo Caín y su familia que no quería nada con Dios. Y ellos, hermanos, iban a las puertas, se nos dice que todavía iban a las puertas del huerto, lo vieron, hermanos, lo vieron físicamente. Así es que yo pienso, hermanos, yo no sé, pero yo pienso que tenemos más chiste nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos en verdad, porque no vimos el huerto, no vimos a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Pero sabemos que existe y lo podemos ver, hermanos, tan solo en el milagro de que usted y yo estamos presentes en este día, en esta mañana. Gracias, hermana. Entonces, mis queridos hermanos, seguimos. Y por favor, alguien, si cuando ya me faltan que sea 3 minutos, me hace enseña, por favor, para no pasarme. 5, ok, gracias, hermano. Ya casi terminamos entonces. Lo que veo, mis queridos hermanos, es que, como les digo, existe una gran controversia acerca de la ley de Dios en nuestros tiempos. Podemos ver cómo las personas quieren, enseñar, pues, hacer que la humanidad acepte que la ley de Dios ya fue abolida, que no existe y que vivimos hoy por gracia. Mis queridos hermanos, nosotros al estudiar la Biblia nos damos cuenta que la gracia de Dios existió en el Antiguo Testamento, la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, y en el Nuevo Testamento también existe la gracia de Dios, está la gracia de Dios, y también la ley de los mandamientos está vigente. Esa no ha cambiado ni va a cambiar. La Biblia dice que es eterna. Mis queridos hermanos, también acuérdense la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento ustedes se dan cuenta que Dios escribió la Santa Ley con su dedo, y en el Nuevo Testamento el deseo de Dios es escribir los mandamientos en el corazón del ser humano. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, los ritos todos simbolizaban a Cristo. En el Nuevo Testamento ya no hacemos nada de eso porque Jesucristo fue el Cordero inmolado, que lo que en el Antiguo Testamento se hacía representaba a Jesucristo. Esa es la diferencia, mis queridos hermanos. Hermanos, buenos días, feliz sábado. Quiero hacer un comentario de aquí de la lección, de un punto importante aquí de la parte del sábado. Aquí donde el hermano Enrique recordó algo importante, que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí los 33 años que estuvo, pues sabemos muy bien que Él pasó por todo el tipo de pruebas que pudo haber pasado. Pero también sabemos que Él pasó todas esas pruebas. Él jamás cometió un pecado, jamás desobedeció la ley de su Padre. Y me puedo preguntar en algún momento, ¿por qué? Por la sencilla razón de que nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre lleno de la gracia de Dios. Dice aquí en la parte del sábado, dice, todo el mundo es prisionero, todo el mundo es prisionero del pecado. Es solo por la gracia de Dios lo que lo puede salvar. Entonces, lo que yo quiero que pensemos un poco es que aquí dice una verdad. Todo el mundo, todos los seres humanos somos prisioneros del pecado. ¿Pero por qué? Es sencillamente por la razón de que la gracia de Dios no la tengo conmigo. Porque si yo estuviese lleno de la gracia de Dios, no podría yo cometer algún pecado. Pero como no tengo esa gracia, el pecado me ha hecho su prisionero. Entonces es un punto importante que tenemos que entender. Yo le oro a Dios y quisiera que todos lo hiciésemos así para que el Señor nos dé de su gracia
un poquito para que nosotros podamos estar más fuertes espiritualmente en una relación con Dios. Otro punto importante aquí del sábado, de la página del sábado, nos habla del reposo sabático. Hermanos, ya lo dijo aquí, ya lo leí y lo podemos entender. Creo que de algún modo u otro estamos quebrantando el cuarto mandamiento. Hay que no negarlo. Aquí somos unos, pero afuera somos otros. Cuando no me voy a comprar, me voy a hacer otra cosa, cosas que no debiese hacer en el día sábado. Y eso es un detalle que nosotros tenemos que tener claro. Y hermanos, ya para terminar, porque el tiempo, hay mucho que hablar, no olvidemos Ezequiel 20. Allí nos habla muy claro de la señal que va a haber en el pueblo de Dios. Y nosotros es una tarea que tenemos, hermanos. Orémosle al Señor, hagamos nuestra parte para que verdaderamente estemos reflejando aquí al Señor y que verdaderamente seamos el pueblo de Dios. Porque si no es así, hermanos, no estamos bien. Que Dios les bendiga. Hermanos, gracias, hermanos benditos. Sigamos estudiando en la casa, mis queridos hermanos, estudiemos mucho, porque yo sé que todos quisiéramos opinar aquí, ¿verdad? Y qué bonito fuera tener, que nos dieran más tiempo para hablar, y de cuánto no hablaríamos. Aquí hay muchísimo de qué hablar, pero cuando uno llega aquí el tiempo se acaba, ya no alcanza a desarrollarse uno. Pero, hermanos, estudiemos cada uno en sus casas, estudiemos mucho, aprendamos y compartamos también. De esa manera pues poder aprender y ver que realmente pues la gracia de Dios se manifiesta cada mañana en la vida de nosotros. Y pues un día también vamos a hablar más del sábado, como dijo nuestro hermano. Él habló un poquito y un día vamos a hablar más del sábado, porque el sábado pues es otro tema diferente. Habla de la ley aquí, va completa, pero el sábado es un tema muy diferente. Mis queridos hermanos, un día vamos a hablar de eso, vamos a aclarar más eso. Y pues sigamos estudiando, sigamos compartiendo con los demás, sigamos orando, como dijo el hermano, sigamos estudiando la Biblia. Si estudiamos la Biblia, es donde nos vamos a hacer nosotros cada día preparados para el encuentro de Jesucristo cuando Él venga por nosotros a esta tierra. Si gustan, se ponen de pie, mis queridos hermanos, por favor. Vamos a orar, hermanos. Gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque nos has dado la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Gracias porque tú nos has salvado, nos has redimido por tu gracia, por tu misericordia. Ahora ayúdanos a andar en tus caminos, en tus preceptos, en tu ley, con nuestra fe puesta en ti, aunque nuestros ojos no puedan verte, pero nuestro corazón sentirte, sí, Señor. Ayúdanos a caminar cada día hacia adelante y poder aprender y compartir con los demás. Ayúdanos a no ser groseros con los demás, a poder enseñar muchas veces, Señor, de tu santa ley. Ayúdanos a mejor a mostrarles tu amor y que después de que ellos se den cuenta de que tú les amas y ellos te amen, puedan obedecer también tus santos mandamientos. Quédate con nosotros, Señor, sigue bendiciendo este culto. Va a haber una parte también ya especial que es el sermón. Pedimos que también esa palabra pueda quedar en nuestros corazones y el que va a estar aquí pueda ser preparado, Señor, para que no sea Él el que hable, sino que seas tú el que hables a través de Él. Por favor, Señor, te lo pedimos, te damos gracias todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Feliz sábado, mis hermanos. Sean bienvenidos en esta mañana, cada uno de ustedes, a la casa del Señor, mis hermanos, porque creo que hemos hecho la mejor elección de estar aquí en la casa del Señor con un propósito, mis hermanos, de conocer más al Señor, irnos preparando, mis hermanos, porque según las señales, la venida del Señor está cerca, mis hermanos. Todo lo que se está viendo no es nada agradable, pero gracias a Dios que todavía
están abiertas las puertas de su casa y podemos estar con él, mis hermanos. Y solamente les quiero dar un par de anuncios que tenemos, o más bien repetirlos. El primer anuncio es de lunes a viernes, línea de oración, 5:30 de la mañana, mis hermanos. Así que si quieren bendecirse de esa manera, recibir la bendición, tenemos que madrugar a 5:30 de la mañana, ¿verdad, hermana Esther? Y también el otro anuncio es el día miércoles, ¿verdad? Que tenemos el culto por medio de Zoom, mis hermanos. Ojalá que pronto, primeramente Dios, podamos estar aquí presentes los miércoles, porque es un gozo, en verdad, hermanos, estar aquí cada miércoles para cargar las baterías en la casa del Señor, mis hermanos. Y les voy a pedirle a la hermana Esther que pase aquí porque ella tiene un anuncio especial. Adelante, hermanita. ¿Qué les parece si le pedimos a nuestra hermana Juanita Calvo? ¿Está aquí? Bueno, hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen a la hermana Juanita Calvo? Levanten la mano. Hermana María Luisa, ¿por cuántos años conoce usted a Juanita? ¿Cómo cuántos? Un número. 10, 5, 3. A ver, la hermana Olga. 7 años. ¿Hermana Olga? Pero más o menos como 7, más o menos, no sé. Muchos años entonces, ¿verdad? Bueno, yo tengo nada más como 3 o 4 años que la conozco, ¿verdad? Pero, ¿verdad que todos la apreciamos mucho? Yo he aprendido a apreciar mucho a la hermana Juanita y quiero pedirle que pase para acá, para enfrente, porque traje algo especial para ella a nombre de todos ustedes, los que la conocen por más años. Pase, hermana Juanita. Nuestra hermana Juanita, ella ya se va a Puerto Rico, Mayagüez. ¿Verdad, hermana? Ella ya se va a Puerto Rico, Mayagüez. Muy bien, hermana. A nombre de la iglesia le quiero regalar estas flores, que estas flores son un símbolo del amor que todos le tenemos. ¿Cuántos levantan su mano o dicen amén para nuestra hermana? Que Dios la bendiga, que la cuide donde quiera que esté. Y vamos a leer 1 Corintios 1:3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda siempre gracia y paz, donde quiera que usted esté, hermana. Que Dios le bendiga. ¿Tiene algo que decirle? Bueno, me quedé sorprendida, yo no sabía que me iban a despedir. Pero yo le agradezco y la verdad que yo me siento cómoda en esta iglesia. Amén. Por eso que siempre, yo estoy yendo y viniendo, pero cuando estoy aquí, es aquí. Muchas gracias por todo. Y mis hermanos, si ha llegado el tiempo, si alguien tiene una petición, un agradecimiento, ahí está el micrófono enfrente para que pase ahí enfrente y de esos agradecimientos o su petición, hermano. Es tiempo para ustedes. Hermanitos, buenos días, feliz sábado una vez más. Yo tengo un agradecimiento a Dios, pues primeramente por mi vida, mi salud y por estar aquí en este santo día con ustedes. Pero como lo he hecho en otras ocasiones, hermanos, pido que oremos por los enfermos, pido que oremos por mi familia que está en México allá, mi papá y mi mamá, y por la razón por la que pido que oremos es porque allí en ese rancho de donde somos, anda la enfermedad esta del COVID, anda muy fuerte. Hay personas conocidas de la familia que están enfermos y yo pido que oremos por todas estas personas que están con esos problemas y pues por tantas necesidades. Y hermanos,
oremos de todo corazón aquí por nuestra iglesia. Todos necesitamos la bendición de Dios y pues por otras cosas que van a suceder, por otros planes que tenemos, y que Dios nos ayude a salir adelante a todos. Amén. ¿Cómo se llama el pueblito o el lugar? Lagos del Moreno, Jalisco. ¿Alguien más tiene agradecimientos? ¿Una petición, hermanos? Es tiempo, mis hermanos. Y es verdad, mis hermanos, que estamos todavía en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, porque parece ser que siguen las infecciones. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén, hermano. Yo les quiero agradecer a aquellos que estuvieron orando, ¿verdad? Algunos me mandaron unos textos, otros me llamaron. Les agradezco mucho por su preocupación, vamos a decirlo así, por este servidor. Me hicieron el examen, me llamaron ayer. Todo está bien, gracias a Dios. Lo que viene siendo el hígado, la páncreas, los riñones y todo lo que chequearon los órganos internos, ¿verdad? Por favor, sigamos orando y tomemos unos por otros, ¿verdad? Yo voy a ir con un especialista porque no me encontraron nada, se me va a quitar el discomfort, lo que siento, que me siento un poquito, no en dolor, hermanos, pero sé que hay algo que me está molestando y voy a ir con un especialista, ese es el plan, ¿verdad? Y que Dios nos bendiga y más que nada orar no solamente en la parte física, sino orar unos por otros en la parte espiritual más que nada también. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Yo en esta semana me siento muy agradecida por Dios porque el día 11 que fue jueves, nació una bebé y es mi nieta y estoy muy contenta. Gracias a Dios vino bien. Amén. Y Felicidades, pues estaba hermano. bastante Felicidades. preocupada porque pues igual había traía le decían los doctores que traía la cuerda umbilical, que la traía entre sus cuellitos, y yo estaba muy preocupada, pero bendito Dios, nació bien y yo estoy muy agradecida con Dios por eso. Y pues que Dios nos bendiga a todos. Amén. Felicidades, hermanita. Feliz sábado, hermanos. También Feliz yo quiero darle sábado. gracias a Dios porque estamos aquí toda la familia. Hubieron unas casi, podemos decir, un mes atrás, los niños estuvieron malos, así que les cayeron una gripa muy fuerte a ellos y unas calenturas. Pensamos que era el COVID que tenían ellos, pero los checaron y no era eso, simplemente eran gripes, nada más que pues les cayeron muy fuerte a ellos y esperamos que todo se pasara, pues y gracias a Dios todo llegó a la normalidad. Ya están bien al 100% todos los tres, nosotros también, gracias a Dios por eso, pero también pasé porque hay un muchacho que, ¿cómo se llama? Es un amigo mío, su nombre, me dijo que era su nombre, se llama Fidel Cibrián. Él me dijo que oráramos por él porque él tiene un niño como de 6 años, tiene su esposa y su matrimonio está a punto de como dicen, de quebrarse, pues de destruirse. Puedo decir que para los seres humanos, pues puedo decir ya no hay esperanza, pues, pero él dijo que oráramos por él, así que oremos por él. Se llama Fidel Cibrián. Es que Dios tenga misericordia de ellos, porque muchas veces pues cuando nosotros no respetamos pues como decimos, la ley de Dios, pues las consecuencias vienen, pero Dios puede hacer algo por ellos si así es la voluntad de Él. Oremos por él para que Dios pueda obrar. Tal vez un día, no sabemos, pueda estar en la iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Claro, me tocamos orar. ¿Alguien más, hermanos? No quiero que nadie se quede con ganas de dar su testimonio o agradecimiento, mis hermanos. El tiempo es para ustedes. Si no hay nadie más, los invito a que nos pongamos de pie. Tomemos el arma sagrada en la mano, mis hermanos. Vamos a ir al libro de Juan. Capítulo 12. Versículos 35 y 36. Juan capítulo 12, versículos 35 y 36. Ya lo tenemos. Y nos habla así en esta mañana. Entonces
Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Los invito a inclinar el rostro para orar. Padre bendito, como eres en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias esta mañana, Señor, porque nos diste un día precioso más, Señor, en esta tierra. Gracias, Padre, porque por fe creemos que estás aquí con nosotros, Señor. Por fe también creemos que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Tú escuchaste, Padre, las peticiones, los agradecimientos, Señor. Tú sabes, Señor, cómo está el corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque es tuyo. Señor, esta mañana suplicamos, Señor, tu presencia para que nos ayudes a estar más cerca de ti. A prepararnos, Señor, porque sabemos que son tiempos difíciles, tiempos de angustia, Señor, pero tú estás mirando, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendice a tu iglesia, Señor. Y bendice también al pastor que va a tener tu palabra, Señor. Quédate con nosotros porque te lo pedimos, Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Les voy a invitar para que abramos la palabra de Dios en el libro de Juan y busquemos el capítulo 9. Juan, capítulo 9. Y vamos a mirar un par de versículos. Versículos del 1 al 5 del libro de Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 9, y vamos a leer unos versículos, hermanos, empezando con el versículo 1. Antes de que continuemos, hermana Juanita, nos da gusto de tenerle con nosotros aquí en nuestro medio. Saludos a sus familiares a donde vaya y estése un poquito de tiempo allá y regrese pronto con nosotros. ¿Ok? Pete, esas son buenas nuevas. Esas son buenas nuevas. Que el Señor te siga bendiciendo, te siga cuidando. Y debo decir esto porque, hermanos, no soy yo, mi esposa me estaba diciendo, por favor, ya hablates con Pedro, llámale a Pedro, asegúrate que le digas que estamos orando por él. No soy yo, hermanos, ¿ok? Así que el mensajito ese, Pete, era más de mi esposa que de mí. Okay. Hermanos, dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, el versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. No sé por qué razón, mis hermanos, mi esposa es uno de sus, ¿cómo le llamamos, mija? Sus temores de quedarse ciega. No sé por qué, hermanos, yo no le maltrato los ojos a mi esposa, ¿ok? Pero es algo que le preocupa a mi esposa, no sé por qué, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo iba pasando, dice, y vio a un hombre ciego de nacimiento. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos a alguien que le falta la vista, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermanos, cuando no necesitaba lentes. Hoy ya necesito lentes, ¿verdad? Lentes para leer y necesito lentes también para mirar lejos. Usualmente no uso los lentes para manejar todavía, excepto cuando vamos a ir a un lugar que no conozco o vamos a estar manejando de noche, entonces ahí sí ya me pongo los lentes, ¿verdad? Pero esta persona, hermanos, había nacido ciego de nacimiento, nos dice la palabra de Dios.
Miren el privilegio que tenemos nosotros, mis hermanos. Podemos, esta mañana yo salí a disfrutar el zacatito, las plantitas allí, un par de flores que están saliendo allí. Hermanos, gracias a Dios porque tenemos nuestra vista, ¿verdad? Pero este hombre, mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios que había un hombre ciego de nacimiento, dice el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué mentalidad, mis hermanos, tenían estos personajes? Miren, le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice el versículo 4, mas es necesario hacer las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, les estaba diciendo a los discípulos que este personaje tenía un problema, tenía una deficiencia física, pero que la luz del mundo estaba allí, que era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Dice el versículo 2, mis hermanos, y le preguntaron sus discípulos. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué ellos tenían esa idea, hermanos? Eran las creencias, era la creencia, la costumbre, ¿verdad? De que es un castigo de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si esa creencia o esa idea o esa costumbre de ese entonces que existía fuera cierta, mis hermanos, fuera verídica, ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos ciegos, mis hermanos? ¿Verdad? Porque esa era la creencia que ellos tenían. Es un castigo de Dios. Una de dos: o sus padres o él pecó. Por eso es que tiene ese castigo. Por eso tiene ese castigo, pudiéramos decir. Y saben, mis hermanos, estos hermanos de ese entonces tenían una justificación, una explicación para cada cosa negativa que pasaba. Miren lo que ellos creían. Hablando de ciegos, mis hermanos, son los lentes de mi esposa, así que son los ojos de mi esposa, miro como 3 letras diferentes, ¿ok? Miren lo que ellos pensaban, mis hermanos, cuando le preguntaron: ¿quién pecó? Dice el comentario: los judíos enseñaban que los sufrimientos de esta vida eran castigos divinos por los pecados de acuerdo con el Talmud. No hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Esto es lo que ellos creían, lo que ellos pensaban. Un enfermo no sana de su enfermedad hasta que no le hayan sido perdonados todos sus pecados. ¿Qué les parece, mis hermanos? Quiere decir que yo no sanaría, mis hermanos, ¿verdad? Dice, los rabinos también enseñaban que Dios se encargaba de que el pecado fuera castigado de acuerdo con la regla, medida por medida. De esta regla se dan varios ejemplos en el Mishá. En la medida con que un hombre mide, él es medido a su vez. Miren cómo pensaban ellos, mis hermanos. Sansón fue en pos del deseo de sus ojos, por lo tanto, los filisteos le sacaron los ojos. Absalón se gloriaba de su cabello, por eso fue colgado de su cabello. Miren, hermanos, cómo ellos encontraban una justificación para cada cosa.
y debido a que cohabitó con las 10 concubinas de su padre, fue atravesado con 10 lanzas. Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Fue colgado de sus cabellos cuando el mulo ahí se fue por los árboles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y debido a que robó 3 corazones, el corazón de su padre, el corazón del tribunal de justicia y el corazón de Israel, por lo tanto, 3 dardos lo traspasaron. O sea que, como que ellos querían justificar, explicar debidamente de que no estaban equivocados, que lo que ellos creían era así. Porque lo explicaban de esta manera, sí, es que mire, 3 dardos, ahí está. Su cabello se gloriaba, tenía tanto orgullo de su cabello, por eso ese castigo le vino. Entonces, si siguiéramos esa lógica, mis hermanos, eso es bíblico. Pero mis hermanos, sabemos que no es así. Los judíos sostenían que cada pecado acarreaba su castigo peculiar y creían que era posible determinar, por lo menos en ciertos casos, la culpa de un hombre por la naturaleza de su sufrimiento. En otras palabras, mis hermanos, ellos podrían explicar el sufrimiento de por qué yo necesito lentes. Y tal vez iban a hacer una investigación en Doña Rosa y en Don Bulmaro, en mis padres, para ver cuál es la falla de ellos. ¿Por qué a mí me falla la vista? No, ese tenían que ir hasta con los bisabuelos, yo creo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ellos querían, por eso ellos querían justificar esa manera de creer. Pero sigamos leyendo, leamos el versículo 6 de allí del capítulo 9 de Juan. Dice el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego. Ustedes se recuerdan, mis hermanos, cuando el pastor Aguilar nos dio un tema relacionado con estos versículos y él nos hablaba de las creencias que aún inclusive entre nosotros creíamos en el poder de la saliva. ¿Alguien se recuerda de ese tema que el pastor nos dio? Y yo no sé si a ustedes les pasó, hermanos, pero a nosotros nos pasó en la familia. Yo no sé si era por la escasez de recursos que teníamos o yo no sé por qué, pero le duele algo, déjame ponerle poquita saliva. ¿Cómo dice, hermano? Le ponían saliva, mire. Usted solo se la ponía, ¿verdad? Y hermanos, yo no sé por qué, y tal vez nosotros todavía estamos ignorantes, ¿verdad? No hemos salido todavía. Pero cuando nos dolía algo, mis hermanos, yo no sé por qué, y un día le voy a preguntar a mi mamá por qué, pero si nos dolía algo, ella decía, déjame y te pongo poquita salivita atrás del oído. Y hermanos, la idea de que eso nos iba a ayudar, yo creo que nos ayudaba, yo no sé. ¿Verdad? El poder de la saliva, mis hermanos. Yo nunca se me olvida, me duele algo, me duele acá, me duele. Déjame y te pongo poquita salivita atrás de tu orejita. Y hermanos, yo creí que eso me ayudaba, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Alguno de nosotros, mis hermanos, nos hemos puesto lodo en los ojos en alguna ocasión? Qué incomodidad, ¿verdad? Si es lodo, ¿verdad? El barro tiene otras propiedades, ¿verdad? Otro propósito. Pero trate usted de untarse barro así nomás lodo en los ojos a ver cómo le va, ¿verdad? No es nada agradable, mis hermanos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mis hermanos, yo no sé si ustedes se han preguntado en alguna ocasión, yo me hago la pregunta. Cuando nuestro Señor Jesucristo le
puso el lodo a esta persona que no podía mirar, ¿verdad? Cuando él le puso el lodo, ¿empezó a mirar inmediatamente? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir a lavarse. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿cómo este ciego fue al estanque de Siloé si estaba ciego? Y me hago la pregunta también, mis hermanos, ¿habrá la posibilidad de que este ciego cayó mientras iba caminando? Yo creo que sí, mis hermanos. Yo creo que sí. Estaba ciego. Y posiblemente cayó más de una vez para llegar al lugar donde nuestro Señor Jesucristo le había dicho que fuera. Y la aplicación que yo saco de aquí para mí, mis hermanos, es que existe la posibilidad de que yo caiga en esa trayectoria, mis hermanos, en ese recorrido cristiano que tengo que hacer. Existe la posibilidad de que cada uno de nosotros caigamos, tropecemos mientras estamos caminando hacia la Canaán celestial. Pero mis hermanos, el relato bíblico no nos dice si cayó o no cayó. No nos dice si cayó una vez, si falló 2, 3, 4 veces. No nos lo dice. Lo que sí nos dice es que fue y regresó viendo. Fue, siguió las órdenes, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo y regresó mirando, regresó sano. Mis hermanos, hay la posibilidad que alguno de nosotros tropecemos, que caigamos en nuestro caminar cristiano, pero no desanimemos, mis hermanos. No nos demos por vencidos. No sabemos cuántas veces este ciego que obedeció la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, siguió sus órdenes, no sabemos cuántas veces tropezó, pero llegó a donde tenía que llegar, mis hermanos, y allí fue recompensado. Si nosotros tropezamos, mis hermanos, si nosotros caemos, levantémonos, mis hermanos, levantémonos, sigamos adelante. Si fallamos, mis hermanos, levantémonos, sigamos adelante, no perdamos de vista el blanco, mis hermanos. No sabemos la distancia que este ciego tenía que recorrer para llegar a este estanque, no la sabemos. Pero lo que sí sabemos es que llegó y fue recompensado, mis hermanos. No nos desanimemos, mis hermanos, cuando tropecemos, cuando caemos, cuando fallemos, como nos decía nuestro maestro de escuela sabática, mis hermanos. Si hay alguien acá que no tropieza ya espiritualmente, hermanos, le felicito. Mis hermanos, para mí ha sido una semana bien dura, una semana de complicaciones, de desafíos. Y vienen más desafíos, mis hermanos. Hay planes para la iglesia, planes evangelísticos. El pastor los va a estar compartiendo con nosotros. Hay planes, mis hermanos, que el Señor tiene para nosotros. Y cuando yo me siento así, mis hermanos, me siento débil, que ya quiero tirar la toalla, mis hermanos. No. Tenemos que seguir adelante, mis hermanos. Debemos de seguir adelante. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, mis hermanos. Si tropezó, si cayó, mis hermanos, no se quedó allí. Él llegó a donde tenía que llegar y regresó viendo. Dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Miren qué diferencia, mis hermanos. ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Y unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues
a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Mis hermanos, ¿cuántas personas miramos aquí involucradas en esta historia? ¿Cuántas personas? Mencione una. Los padres, ¿qué más? Los fariseos, ¿quién más? Jesús, ¿quién más? Los vecinos, los que lo miraban mendigar, mis hermanos. Había un grupo de gente involucrada, mis hermanos, detrás de este personaje. Pero, mis hermanos, entre todo este grupo de personas que encontramos aquí en esta historia bíblica, ¿cuántos fueron beneficiados? Uno. Uno fue el beneficiado, mis hermanos. De todo el grupo que encontramos aquí, mis hermanos, de los fariseos, de los vecinos, de los que lo miraban, de los padres, los discípulos, mis hermanos, uno fue el beneficiado, mis hermanos. La pregunta que yo me hago para mí en esta mañana, mis hermanos, que cada uno de nosotros debiéramos de hacernos, mis hermanos, ¿cuántos estamos esta mañana aquí? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir las direcciones de nuestro Señor Jesucristo? Él las siguió. Por eso es que Él fue el beneficiado, mis hermanos. Si cada uno de nosotros, mis hermanos, seguimos las direcciones de nuestro Señor Jesucristo, seremos beneficiados, mis hermanos. Como este ciego, mis hermanos, ciego de nacimiento. Sus padres lo dan testimonio, mis hermanos. Nosotros testificamos de que él nació así. ¿Cómo fue sanado? No lo sabemos. Nunca había visto la luz, mis hermanos. Pero ese día tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y ese día, mis hermanos, él pudo ver la luz. Mis hermanos, cada vez que nosotros vinimos aquí, mis hermanos, como nos decía nuestro maestro de escuela sabática, qué privilegio, mis hermanos, más grande podemos de estar aquí, mis hermanos. Tenemos de estar aquí. Yo, mis hermanos, yo estoy un poquito miedoso, pudiéramos decir. Cuando salí del hospital, yo me recuerdo que inocentemente, mis hermanos, mi esposa prendió la televisión y estaba mirando un programa, yo no sé cómo se llama, Emergency Room, o no sé cómo se llama, un programa de televisión que sale allí, que es de enfermeros y esas cosas. ER se llama. Ok, gracias, hermana. Hermanos, yo me quise levantar y irme de allí. Porque todo lo que tenía que ver con hospitales, mis hermanos, yo no quería saber nada. Y mis hermanos, esa es una realidad. Esa es una realidad para conmigo. No sé si es mi miedo, mi inseguridad, mi falta de fe, no sé qué es lo que es, mis hermanos. Pero si es una realidad, mis hermanos, cada vez que yo llego a la iglesia, mis hermanos, Señor, pude regresar una vez más. Señor, pude venir a tu iglesia un sábado más. Y por ese miedo que yo tengo, o inseguridad, yo no sé, mis hermanos, falta de fe, lo que sea, el Señor lo sabe. Mis hermanos, cuando estábamos orando, Señor, que nuestro hermano esté ahí esta semana.
que nuestro hermano nos acompañe este sábado. Porque, mis hermanos, es difícil, mis hermanos. Es difícil, mis hermanos, cuando nos encontramos delante de una situación que nosotros no tenemos una explicación. Como este ciego, mis hermanos. No encontramos el remedio, mis hermanos. Pero ese día, él encontró a Jesús. Este día, mis hermanos, cada uno de nosotros podemos ser bendecidos si seguimos las direcciones de nuestro Señor Jesucristo. Él la siguió, mis hermanos, y fue bendecido. Él la siguió y fue bendecido. Esta semana había una posibilidad de ir a agarrar material para la iglesia. Y yo no sabía, hermanos, yo no tenía la seguridad de a ver qué hacemos, vamos para acá, vamos para allá, hablando con el hermano Adalberto, con algunos de los ancianos, no con algunos, con los ancianos, con el pastor. Yo dije, vamos a ir por fe. Yo finalmente dije, creo que debemos ir por fe. El pastor, hermano, ¿qué hacemos? Pastor, vayamos por fe. Y mis hermanos, dialogando con la hermana, decíamos, parece que el Señor fue poniendo cada cosa, mis hermanos, para que las cosas se dieran para beneficio de la iglesia. Mis hermanos, si nosotros seguimos las direcciones de Dios como las siguió este ciego, mis hermanos, va a haber bendiciones, mis hermanos. Otra cosa que podemos aprender de esta historia, mis hermanos, es que la mayoría de las personas preguntaban, ¿cómo? Dinos, ¿cómo te abrió los ojos? ¿Cómo? Le preguntaban a los padres, explíquenos, ¿cómo es que si nació ciego ahora puede ver? ¿Cómo? Todos querían saber cómo. Mis hermanos, yo les quisiera sugerir que no nos preocupemos tanto por el cómo, sino por el quién es el que hace las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es el que tiene el poder para solucionar cualquier situación que nosotros enfrentemos, aún la ceguera, mis hermanos. Aún la ceguera, mis hermanos. Y si ustedes como yo, mis hermanos, están cortos de la vista espiritual, mis hermanos, porque mi vista espiritual es muy corta, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos puede ayudar. Todos los personajes que encontramos aquí, mis hermanos, no les interesaba tanto la persona, querían saber más bien cómo. Dinos cómo sucedió esto, cómo es que te lo hizo. Mis hermanos, no nos enfoquemos tanto en cómo, sino en quién es el que hace las cosas. Tenemos un desafío delante de nosotros, mis hermanos. Tenemos un desafío delante de nosotros como iglesia, como grupo. No es una cosa de los ancianos, del director de la directora aquella, no. Tenemos un desafío delante de nosotros como iglesia, mis hermanos. Se ha presentado la oportunidad de que tengamos una campaña evangelística. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una campaña evangelística, hermanos? Aquí en Soquel. ¿El pastor Pérez fue el último pastor que tuvimos? Hermanos, ¿creen que deberíamos tener otra campaña allá en vivo aquí en la iglesia? Yo creo que nos hace falta, mis hermanos, o por lo menos a mí me hace falta. ¿Miraron el anuncio allí, mis hermanos? La gran esperanza. Hay un pastor, mis hermanos, viene de México. A mí me parece que utilizado por el Espíritu Santo, mis hermanos, él puede hacer una buena obra aquí con nosotros por una semana. Pero es un desafío, mis hermanos, que tenemos como iglesia. ¿Alcanzan a mirarla? La gente me pregunta por qué soy adventista, por qué yo guardo el sábado y no el domingo. La gente me pregunta por qué no tomo vino, si allá en las bodas de Canaán Jesús lo multiplicó. Y se burlan y me juzgan,
creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en la palabra del Señor. Soy adventista porque creo en la deidad de un solo Dios. Creo en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu. Soy adventista Porque creo en la creación, no en la evolución. soy adventista porque hombre y mujer Dios los creó en el gran conflicto, la batalla entre Jesús y el dragón. Soy adventista porque creo en la experiencia de la salvación. Soy adventista porque creo en el regreso del Señor. Creo en la vida, en la muerte y que Jesús resucitó. La gente me pregunta, ¿por qué no te diviertes? ¿Por qué no vas al baile por las noches? Y se burlan y me juzgan de fanático, y mis creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en el bautismo por inmersión. Yo soy adventista porque existe un remanente y su misión. Creo en la iglesia que formamos todos el cuerpo de Dios. Soy adventista porque creo en la cena del Señor. Soy adventista porque creo en los mandamientos del Señor, en el don profético y en los dones que el Señor nos repartió. Soy adventista porque somos mayordomos del Creador y fuimos llamados para asistir a otros con amor. ¿Y por qué yo guardo el sábado? Porque el sábado es el día del Señor. Soy adventista porque a Cristo todo le verá. Yo soy adventista porque Jesucristo es nuestro intercesor. Hay otro nombre en quien puedas obtener la salvación. Soy adventista porque creo que el pecado acabará en el milenio y que el diablo entre llamas arderá.
por qué no tomo vino, porque mi cuerpo es templo del Espíritu. Soy adventista, porque simplemente